Douglas Martin Productions presenta El siglo de las guerras. Gran Bretaña lucha sola, 1940 al 41. A fines de junio de 1940, Europa y el resto del mundo estaban estupefactos. Los deslumbrantes éxitos de Hitler en los últimos 3 meses habían rendido a su dominio a Dinamarca, Noruega, Holanda, Luxemburgo, Bélgica y Francia. El poder militar alemán parecía invencible. Solo un estado se sostuvo contra él. Esta era la isla de Europa Occidental, Inglaterra. Pero incluso parte de su territorio había sido ocupado. El 30 de junio de 1940, las tropas alemanas habían desembarcado y ocupado las islas del Canal. Pocos, además de Inglaterra, le daban opción de resistir largo tiempo. Ciertamente no la mayoría del pueblo alemán, que saludó con euforia la victoria sobre Occidente, agradecidos de que las víctimas alemanas hubieran sido tan pocas, y con la esperanza de que sería el final del conflicto. El 19 de julio, en la celebración de la victoria en Berlín, Hitler dio un discurso en el Parlamento, donde ofrecía los términos de paz a Inglaterra. El primer ministro Churchill inmediatamente rechazó la oferta de paz de Hitler. Gran Bretaña y su imperio lucharían a toda costa. Con su profundo sentido de la historia, Churchill era consciente de que Inglaterra no había podido ser invadida en los últimos 900 años. Los ingleses también saludaron la rendición francesa con una sensación de descanso. Ahora podían luchar libres de alianzas continentales. Para confrontar la esperada invasión alemana no hacían falta hombres. Pero al ejército le quedaban pocas armas modernas. La mayoría de ellas habían sido abandonadas en Francia. No obstante, tenían la intención de cavar defensas a lo largo de la costa del canal. Para reforzar el ejército se formó una fuerza de voluntarios de tiempo parcial, la Guardia Casera. Ella también se hallaba preparada para enfrentar al invasor. La nomenclatura de las calles se retiró para hacer más difícil la orientación de las fuerzas invasoras. A los civiles se les pidió quedarse quietos para prevenir que los refugiados invadieran las carreteras como había sucedido en mayo de 1940. La Real Fuerza Aérea también había sufrido pérdidas en Francia y en la evacuación de Dunkerque. Solo negándose a la solicitud de Francia para que le enviaran más bombarderos, pudo el comando de la Real Fuerza Aérea reunir 600 aviones para la defensa en los cielos británicos. Pero la Luftwaffe contaba con 4 veces ese número al frente del canal inglés. La principal esperanza británica descansaba, como durante toda la historia, en la Marina Real, aún hoy la más grande del mundo y todavía razonablemente intacta. Sin embargo, con Italia en la guerra, los barcos no podían desviarse por el Mediterráneo hacia lugares protegidos. Italia contaba con una flota formidable, y Mussolini estaba decidido a que el Mediterráneo fuera su escenario. Hitler emitió su directiva formal para la invasión de Inglaterra, Operación León Marino. A mediados de julio, justo antes de hacer su oferta de paz, se utilizarían 20 divisiones. Desembarcarían en un frente amplio sobre la costa sur de Inglaterra. Una vez en tierra, avanzarían hacia el norte para rodear a Londres. Hitler reconocía, sin embargo, que la invasión solo tendría éxito si tenía la total supremacía aérea sobre las áreas de invasión. Así, mientras el ejército reunía barcazas de toda Europa y ensayaba su cruce por el canal, la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe,
lo hacía también para destruir la Real Fuerza Aérea. Pero el gran almirante Eric Raeder, comandante naval en jefe, aquí inspeccionando una de sus tripulaciones, se quejó de que sus barcos no podían garantizar la seguridad de tan amplio frente contra el poder de la Marina británica. Mientras el ejército y la Marina discutían, la Luftwaffe, bajo las órdenes de un impaciente Göring, inició rápidamente sus planes y se preparó para dar el primer golpe sobre Gran Bretaña. Hugo Sperl, con el cigarro, comandaría una de las dos flotas aéreas con base en Francia y los Países Bajos. Albert Kesselring la otra. El 10 de julio, incluso antes de que Hitler emitiera su directiva de invasión, la Luftwaffe inició lo que se conocería como la Batalla de Gran Bretaña. 70 aviones alemanes bombardearon los muelles de Cardiff al sur de Gales. El daño causado era una muestra de lo que habría de venir. De ahí en adelante, por el resto del mes, la Luftwaffe, atacando sus barcos, intentó retar a la Real Fuerza Aérea a batallas aéreas sobre el canal. La Real Fuerza se rehusó a desplegarse completamente. El mariscal del aire, Sir Hugh Dowding, que dirigía el comando aéreo, sabía que sus 600 bombarderos debían enfrentar 2.500 aviones alemanes. No podía arriesgarlos en forma prematura. Usualmente los barcos en el canal tenían que asumir su propia defensa. Un dispositivo invaluable con que Dowding contaba era el radar. Este se había desarrollado durante los años 30 y para julio de 1940 las costas este y sur de Inglaterra estaban cubiertas en el rango que se muestra dentro de la línea naranja. Los operadores de radar pasaban a los puestos de control los detalles sobre la aproximación de aviones. Estos ordenaban a los bombarderos sus movimientos y los orientaban hacia los aviones que venían. La Luftwaffe, aun cuando estacionada cerca de Inglaterra, tenía algunos problemas. Sus bombarderos, el Heinkel Hale, Dornier DO-17 y los Junkers JU-88, solo podían llevar una carga limitada de bombas. Su rango también era comparativamente corto. Mientras el Messerschmitt ME-110 tenía un buen rango como escolta o bombardero ligero, no era competencia para el Hawker Huracán de la Real Fuerza Aérea, ni para el supermarino Spitfire. Lo que los diferenciaba era que el Messerschmitt ME-110 podía sobrepasar al Huracán e igualar al Spitfire. Sin embargo, su rango era tal que al llegar a las costas inglesas solo contaba con 20 minutos de vuelo antes de tener que regresar. Los británicos también se empezaban a beneficiar de otro dispositivo técnico. Ahora podían leer los mensajes de radio alemanes codificados por la máquina Enigma. Esto gracias a que los polacos habían capturado una máquina Enigma antes de la guerra. Los rompecódigos operaban en una casa de campo llamada Bletchley Park en medio de Inglaterra, y sus esfuerzos, denominados Ultra, tendrían un efecto significativo en el curso de la guerra. El servicio y la Real Fuerza Aérea también escuchaba a los alemanes desde el aire y transmitía mensajes falsos para crear confusión. La segunda fase de la batalla comenzó en serio el 13 de agosto, cuando Göring lanzó sus ataques contra los ojos de la Real Fuerza Aérea, las estaciones de radar, así como contra los campos aéreos.
Una estación de radar fue derribada. A partir de entonces, la Luftwaffe cometió un error fatal al olvidarse de ellas para concentrarse en los campos aéreos. Más y más bases aéreas se veían gravemente afectadas. El 15 de agosto tuvo lugar el ataque más grande de la Luftwaffe hasta el momento. Göring, mientras observaba a su ejército volar sobre la costa francesa, llamó a este día el Día del Águila. También hubo un ataque por naves basadas en Noruega y Dinamarca, diseñado para sacar del sur a los aviones de la Real Fuerza Aérea. El radar permitía detectar estos ataques y los bombarderos de la Real Fuerza Aérea se elevaban para interceptarlos. Pronto se realizaban fieros combates. Los bombarderos británicos se concentraron inicialmente en atacar a sus rivales alemanes. Pero los alemanes se unieron. Sin embargo, la Real Fuerza Aérea fue capaz de repeler estos ataques. El patrón continuó en los días siguientes. Aún así, el 18 de agosto, el comando de guerra de la Real Fuerza Aérea se sentía presionado. El daño a los campos aéreos estaba afectando también el sistema de control y de mando. Más graves eran las víctimas en la Real Fuerza Aérea. La intensidad de la batalla estaba reduciendo gradualmente el comando de guerra. Mientras sus pérdidas eran solo la mitad de las de la Luftwaffe, su menor tamaño significaba una pérdida irreparable. La provisión de repuestos no era el principal problema. Gracias a los esfuerzos del magnate periodístico Lord Beaverbrook, quien al comienzo del año había sido asignado para dirigir la fabricación de aviones y cuyo hijo era piloto de guerra, la producción de aviones equiparaba a las pérdidas. Pero más de 150 pilotos habían muerto o estaban gravemente heridos. Y esto era serio. El entrenamiento de los nuevos no se igualaba a las pérdidas. Aquellos que aún podían volar estaban cada vez más agotados por tener que estar de sol a sol y volar más de 4 veces al día. Churchill reconocía muy bien la presión que soportaban, pero también el hecho de que si perdían la batalla, Gran Bretaña caería. El 20 de agosto hizo su famoso discurso. Nunca en la historia de un conflicto humano, tantos le debieron tanto a tan pocos. Los alemanes también sufrían, especialmente por la pérdida de bombarderos. Consecuentemente, desde el 24 de agosto, comienzo de la tercera fase de la batalla,
la Luftwaffe empezó a enviar una proporción creciente de bombarderos con la esperanza de cortar a la Real Fuerza Aérea en el aire. Las pérdidas de la Real Fuerza Aérea empezaron a crecer, casi hasta equipararse con las de la Luftwaffe. Los bombarderos alemanes ahora cruzaban el canal a bajo nivel para escapar a los radares, elevándose al pasar a la costa y colisionando luego con Spitfires y huracanes. Sin embargo, la noche del 20 de agosto, un bombardero lanzó bombas sobre Londres en forma inadvertida. La noche siguiente, la Real Fuerza Aérea retalió bombardeando Berlín. Era el comienzo de una campaña que costaría a ambos grandes pérdidas, tanto en el aire como en tierra. La Luftwaffe empezó a bombardear a Londres inicialmente tanto de día como de noche. Con pérdidas en la aviación casi iguales a los alemanes y con los ataques masivos a blancos civiles, parecía a los británicos que la invasión era inminente. En la tarde del 7 de septiembre se envió por código la palabra Cromwell. Todas las unidades desplegaron sus posiciones defensivas, preparados para lo inevitable. Cierto, Hitler pretendía invadir en ese momento, pero al darse cuenta de que la Real Fuerza Aérea aún tenía capacidad de respuesta, el 10 de septiembre pospuso la invasión hasta el 24. El 15 llegó el clímax de la batalla de Gran Bretaña. Göring, a diferencia de Hitler, creía que la Real Fuerza Aérea estaba a punto de derrumbarse y ordenó ataques masivos a Londres. Inevitablemente, estos atraerían a los últimos bombarderos de la Real Fuerza Aérea para ser destruidos. Los alemanes montaron 1.300 salidas ese día. Inicialmente, solo 170 bombarderos de la Real Fuerza Aérea estaban dentro del rango. Se dieron batallas aéreas furiosas. Sin embargo, para el final del día, la aviación alemana había perdido 58 aviones frente a 26 británicos, aunque en ese momento la Real Fuerza Aérea afirmaba eran mayores. Era el punto de retorno. Los alemanes no habían logrado su objetivo. Por lo tanto, Hitler pospuso indefinidamente el proyecto León Marino, ordenó a sus tropas a la defensiva y volcó su atención al oriente. La batalla, sin embargo, continuó hasta octubre, principalmente bajo la forma de vuelos ligeros. Estos incluyeron 2 ataques de la aviación italiana. Mussolini quería mostrar su solidaridad con su aliado del norte. Estos ataques fueron desastrosos para los italianos, que perdieron 13 de sus pequeños contingentes de aviación en la segunda ocasión. Pero ahora los británicos sufrían un castigo peor. Los bombarderos alemanes habían sufrido tanto de día que se concentraron en ataques nocturnos que se hicieron más largos con la entrada del invierno.
Noche tras noche, los bombarderos alemanes destruían las ciudades británicas. Londres se vio atacada todas y cada una de las noches hasta el 12 de noviembre. Coventry, un centro de la industria de municiones, fue totalmente destruida en una noche. La Luftwaffe también atacó blancos tan distantes como Edimburgo y Glasgow. A medida de que 1940 cedía el paso a 1941, los ataques continuaban en forma inmisericorde. La moral permanecía alta. Aún así, muchos londinenses se vieron obligados a dormir en las estaciones del metro. La destrucción afectó todos los aspectos de la vida y mucha gente murió o recibió heridas. Solamente en los 2 primeros meses murieron 15.000 londinenses. Otros miles se encontraron sin hogar y con la pérdida de sus posesiones. Sin embargo, el espíritu se mantenía alto. Una razón para esto era que el comando de guerra se mantenía atacando a Alemania. En ese momento, sin embargo, los bombarderos ingleses, al igual que los alemanes, solo podían llevar una carga limitada y no había suficientes como para causar una gran impresión. Aún así, cada ataque sobre Alemania era visto por el pueblo británico como si estuviera respondiendo a lo que recibía. Esos ataques enfurecieron a Hitler, que amenazó con desaparecer las ciudades británicas. Sufrirán ataques continuos a mayor escala. Erradicaremos sus ciudades. Los ataques sobre Gran Bretaña continuaron hasta mayo de 1941. En ese momento, Hitler había volcado su atención al oriente. Aún así, no terminó sin ruido. El último ataque, la noche del 10 al 11 de mayo, fue contra Londres. Hubo más de 3.000 víctimas. Un tercio de las calles se vieron afectadas en su tránsito por las bombas. Y más de 150.000 familias se encontraron sin gas ni electricidad. Pero en todo este tiempo, los alemanes llevaban a cabo otra batalla contra los británicos por mar. La caída de Francia en junio de 1940 había permitido a los alemanes tomar los puertos franceses del Atlántico. Rápidamente destruyeron los submarinos y construyeron refugios antibomba especiales para alojarse. El 17 de agosto de 1940, Hitler declaró el bloqueo total a Gran Bretaña y previno que los barcos mercantes neutrales serían hundidos sin advertencia. Esto abrió una brecha a los submarinos en aguas francesas y empezaron a atacar el Atlántico con nueva intensidad. A medida que el verano cedía al otoño, las pérdidas de barcos empezaron a crecer y la flota de superficie de Hitler continuaba atacando barcos mercantes. En un solo crucero, el barco Admiral Scheer hundió 11 embarcaciones. El Scharnhorst y el Gneisenau, evadiendo a la flota británica, entraron al Atlántico desde el Báltico y durante 2 meses alteraron el sistema de caravanas. El principal problema era que inicialmente Gran Bretaña enfrentaba una escasez de embarcaciones escolta. Una vez fuera de casa, las caravanas eran protegidas solo por un crucero mercante armado, que significaba poco frente a los barcos alemanes.
se dio la prioridad de construir barcos escolta, pero pasarían algunos meses antes de que las caravanas transatlánticas pudieran ser adecuadamente protegidas. Tales eran las pérdidas en barcos mercantes que los británicos se vieron sujetos a mayores penalidades, teniendo que enfrentar el racionamiento estricto de alimentos. Esto también se aplicaba a otros bienes esenciales como la ropa. Los ataques aéreos también hacían temer por la total destrucción de la infraestructura británica. Aparentemente aislada, Inglaterra parecía poco afectada y dispuesta a no decaer. Los ataques de la Luftwaffe sobre Inglaterra durante el otoño e invierno de 1940 al 41 se veían con horror por los estados neutrales. Los observadores neutrales se maravillaban del modo como el país absorbía tan terrible castigo, pero muchos dudaban que Inglaterra pudiera resistir indefinidamente. En ninguna parte se veía la batalla con más preocupación que en los Estados Unidos, el más significativo de los neutrales y el más cercanamente ligado a Gran Bretaña, con un idioma común y antecedentes de muchos de sus ciudadanos. Norteamérica se había recobrado totalmente de la depresión y su economía rebosaba una vez más. No había ningún deseo de involucrarse en una nueva guerra europea. El primer ministro británico Winston Churchill sabía, sin embargo, que Gran Bretaña y su imperio no podían ganar la guerra solos. Necesitaban la intervención norteamericana. Churchill fincó sus esperanzas en el presidente Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt admiraba a Churchill y compartía su interés por los asuntos navales, ya que en 1917 había sido secretario adjunto para la Marina. Tenemos que obrar también. Roosevelt también era un realista y creía que, al igual que en 1917, su país se vería involucrado en el conflicto. Sabía también que tenía que trabajar duro para preparar a la opinión norteamericana. Yo soy un pacifista, pero creo que usted y yo actuaremos juntos para proteger y defender nuestra ciencia, nuestra cultura, nuestra libertad americana. En julio de 1940, Roosevelt puso en marcha una expansión masiva de la Marina, que incluía un programa de construcción de barcos mayores. En agosto, el Congreso acordó que él podría llamar a la Guardia Nacional y otras reservas para un año de servicio activo. En septiembre, se introdujo una conscripción limitada para las Fuerzas Armadas, decidiendo mediante sorteo el número de soldados. El primer número, sacado por el secretario de Guerra, es la serie número 153. En medio de esto, Roosevelt finalmente cedió a algunas de las demandas de Churchill. A cambio del uso de las bases navales británicas en el Caribe, los Estados Unidos proveerían a Gran Bretaña de 50 destructores de la Gran Guerra y otras cosas. Los 4 destructores fueron cruciales en la batalla del Atlántico, y la tripulación de la Marina Real empezó a ponerlos en marcha a los pocos días de firmado el acuerdo. Al igual que en la Primera Guerra, algunos norteamericanos se presentaron como voluntarios para luchar por los británicos. 7 pilotos norteamericanos lucharon en la batalla de Inglaterra. Ayudaron a formar el Escuadrón Águila de la Real Fuerza Aérea. Sin embargo, lo que empezó a conmover a la opinión norteamericana fue el valor de los británicos.
En particular, las transmisiones del corresponsal de la CBS en Londres, Ed Murrow, sobre los ataques incrementaron la simpatía del público. Recuerdo la tarde del 29 de diciembre. Parecía otra tarde de invierno. Las primeras bombas cayeron sobre Londres pasadas las 6. Pronto el fuego silbaba desde las ventanas de los pisos altos. Hitler amenazaba: destruiré sus ciudades. Esto es lo que quería decir. En las elecciones presidenciales de noviembre de 1940, la política estrictamente aislacionista de Wendell Willkie perdió frente a Roosevelt, quien hablaba a los norteamericanos sobre las 4 libertades que estaban en riesgo: la de expresión, la de religión, la de desear y tener. Para sostener esto, los Estados Unidos debe convertirse en un arsenal de las democracias. Ellos no necesitan hombres, pero necesitan billones de dólares en armas de defensa. Así, en enero de 1941, Roosevelt presentó la ley de empréstito. Se aplicaba a Gran Bretaña y China, que aún luchaba desesperadamente para contener el expansionismo japonés. Los Estados Unidos les proveerían armamento y material de guerra que sería cancelado después de la guerra. Para esto, Roosevelt desarrolló el concepto de prestarle al vecino. Pero la ley de empréstito también aseguraba que, a diferencia de 1917, si los Estados Unidos entraban a la guerra, sería sobre una base industrial firme. Los comandos militares de Inglaterra y Estados Unidos también se reunieron en Washington para acordar estrategias comunes en caso de la entrada norteamericana. En abril de 1941, Roosevelt avanzó un paso más al extender la zona de seguridad panamericana de 60 grados de longitud al occidente a 29 grados al occidente, que llegaba casi hasta Islandia, en la que los Estados Unidos podría proteger sus barcos mercantes. Sin embargo, Hitler dio instrucciones estrictas a sus submarinos de no provocar a los Estados Unidos con el hundimiento de sus barcos. En abril, las tropas norteamericanas tomaron asiento en Groenlandia. Pero en mayo de 1941, una encuesta de opinión reveló que 4/5 de la población norteamericana aún no estaban preparados para la guerra. Con relación a la batalla del Atlántico, a comienzos de 1941 aumentaban las pérdidas mercantes. Solo en marzo de 1941, más de 500,000 de toneladas de carga se fueron al fondo del mar. No obstante, los británicos alcanzaron algunos éxitos, en forma notable: el hundimiento del Prien U-47, que había hundido al Royal Oak en Scapa Flow, y la rendición del U-99, comandado por el as Otto Kretschmer, que tenía en su haber más de 260,000 toneladas hundidas. Estos éxitos se debían en gran medida a un nuevo radar que podía detectar submarinos sobre la superficie en un rango de 3 millas.
También se enviaron navíos de escolta a Islandia para proveer mejor protección y cobertura a las caravanas. Y la Marina Real canadiense, aunque pequeña, también se expandía rápidamente para jugar su parte. El más grande avance tuvo lugar el 8 de mayo, cuando el U-110 de Julius Lemp fue obligado a rendirse ante el destructor Bulldog. Un abordaje se las ingenió para capturar la máquina Enigma de Lemp y los códigos antes de que fueran destruidos. Eso quería decir que los mensajes cifrados pudieron leerse y las caravanas se orientaron hacia las concentraciones mayores de submarinos. El primer momento feliz, como se llamaba a los submarinos, había terminado. Sin embargo, sobre la superficie se mantenía la amenaza alemana. El 18 de mayo partieron del puerto polaco de Gdynia los barcos Bismarck y el crucero pesado Príncipe Eugenio. 3 días después, la Real Fuerza Aérea los detectó anclados en Bergen, Noruega. Luego entraron en el Atlántico Norte. La flota británica, incluyendo el HMS Hood, que había sido por mucho tiempo el símbolo de la Marina Real, partieron con el objetivo de interceptarlos en el estrecho de Dinamarca, entre Groenlandia e Islandia. El 24 se hizo contacto, pero el Bismarck se adelantó, hundiendo al HMS Hood en un breve encuentro. Los dos barcos alemanes se separaron y los ingleses perdieron contacto. Para continuar la cacería se enviaron refuerzos hacia Gibraltar. El 26, un Catalina de la Real Fuerza Aérea detectó el Bismarck a 700 millas al occidente de Brest. Torpederos pez espada desde el carguero Oak Royal pudieron afectar su engranaje y hacerlo disminuir de velocidad. Al día siguiente, una fuerza especial que incluía los barcos Rey Jorge V y Rodney pudieron emparejarse con el Bismarck y hundirlo. Sin embargo, el Príncipe Eugenio siguió su camino, llegando a Brest el 1 de junio. El hundimiento del Bismarck dio a los ingleses algo de qué alegrarse en un momento tan difícil. En julio de 1941, Roosevelt dio un paso más adelante desplegando la Marina a Islandia para reemplazar a la guarnición británica. Esto dio la excusa para escoltar los barcos norteamericanos hasta ese extremo. Entonces, en agosto de 1941, se produjo la histórica reunión entre Churchill y Roosevelt en la bahía de Placentia, sobre la costa canadiense de Newfoundland. Churchill, que venía navegando por el Atlántico en el barco Príncipe de Gales, esperaba obtener de Roosevelt el acuerdo para entrar a la guerra en forma inmediata. En esto fue decepcionado, pero el presidente norteamericano acordó hacerlo si los japoneses atacaban posiciones británicas en el Extremo Oriente. Sin embargo, de esta reunión surgió la Carta del Atlántico. Esto no solo definía los objetivos de la guerra para las democracias occidentales, acentuando que no tenían deseo de ganar territorio, pero también llamando a otras naciones a cooperar para asegurar una paz duradera. Estas fueron las bases para la fundación de las Naciones Unidas de hoy. Pero mientras los ingleses se animaban con el apoyo creciente de Roosevelt, las perspectivas de las gentes de la Europa ocupada por Alemania eran negras. Polonia pasaba lo peor, habiendo prácticamente dejado de existir como Estado bajo el régimen de hierro de Hans Frank, el gobernador alemán. Los judíos eran perseguidos y condenados a vivir en guetos, en los cuales gradualmente se morían de hambre. Estos jóvenes fueron capturados tratando de introducir comida en el gueto de Varsovia. El temor de sus caras refleja los castigos que pueden esperar.
En forma creciente, los nazis empezaban a utilizar a los judíos para trabajos de esclavos. Así los transportaban en tren, usualmente pasando días en vagones para ganado, a uno cualquiera de los campos de concentración que fueron construidos, sin proveerles agua ni alimentos antes de llegar a su destino. Pronto les esperaba una suerte peor, la exterminación. El resto de Checoslovaquia también soportaba las durezas de la ocupación alemana con todas las maniobras del poder nazi. A la cabeza estaba el frío, cruel y eficiente Reinhard Heydrich, quien tenía el título oficial de protector de Bohemia y Moravia. Noruega estaba gobernada por un comisario del Reich. Pero el campo lo hacía en gran parte un nazi noruego, Vidkun Quisling, que llegaría a ser parte del idioma. Dinamarca tenía un alemán plenipotenciario, pero también conservaba su propio gobierno, aun cuando cada vez con menos radio de acción. Los daneses eran capaces de mantener su espíritu gracias a su rey, Christian X, quien rehusó abandonarlos y conducía diariamente su caballo por las calles de Copenhague. El rey Leopoldo de Bélgica, que se aprecia aquí en una parada militar antes de la guerra, también permaneció con su pueblo, pero como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se consideraba a sí mismo como prisionero de guerra. Bélgica estaba bajo el gobierno militar alemán, mientras los Países Bajos tenían administración civil. La reina Guillermina de Holanda, sin embargo, tuvo que buscar refugio en Inglaterra. Francia estaba parcialmente bajo ocupación militar alemana e italiana, pero el sur del país había recibido autonomía limitada. Esto se conoció como el gobierno de Francia Vichy. El régimen de Vichy estaba encabezado por el mariscal Henri Pétain, quien creía que acomodarse a los alemanes era el mejor camino para proteger a su pueblo. Él también era hostil a Gran Bretaña, pero los acontecimientos pronto convirtieron esto en un odio activo. La razón fue la flota francesa. La Marina Real, temerosa de caer en manos alemanas, atacó el 3 de julio de 1940 a los barcos franceses en los puertos de Mers el-Kebir y Orán, en el norte de África. El bombardeo no solo destruyó barcos, sino que tomó las vidas de más de 1000 marinos franceses. Hasta ahora, algunos franceses no han perdonado este acto a Gran Bretaña. En junio de 1940, justo antes de la rendición francesa, Charles de Gaulle había desembarcado en Gran Bretaña, declarando que lucharía. Gran Bretaña lo reconoció como líder de Francia Libre y estableció su propio gobierno en línea con otros gobiernos en exilio. También empezó a organizar en Inglaterra a las Fuerzas Armadas de Francia Libre. El gobierno de Vichy temía que las actividades de Gaulle harían las cosas más difíciles para el pueblo y por lo tanto se distanció de él. De Gaulle mismo empezaba a izar la bandera en los territorios franceses allende el mar, pero casi todos optaron por la Francia de Vichy. Consecuentemente diseñó un plan con los británicos para desembarcar en el puerto de Dakar, hoy Senegal, y someter a su control al África Occidental. La operación, montada a comienzos de septiembre de 1940, abortó cuando barcos franceses de Vichy impidieron el desembarco. En lo que respecta a los pueblos de la Europa ocupada, algunos por razones políticas o de entero egoísmo, colaboraron activamente con los alemanes, dispuestos siempre a declarar contra sus nacionales. Algunos, como las milicias francesas, formaron una fuerza paramilitar.
Otros, como los belgas, se alistaron en la Legión extranjera SS, creyendo que el bolcheviquismo ruso era el enemigo real. Estos holandeses que desfilan en unas barracas en Alemania son también miembros de la SS. Muchos hallarían sus tumbas en el frente oriental. Pero había otros, como estos maquis franceses, que se oponían activamente a las fuerzas de ocupación y se unieron a la resistencia, dedicándose a hacerle la vida tan difícil como fuera posible a los alemanes. Sin embargo, la vasta mayoría tomó el camino del medio, tratando de llevar una vida lo más normal posible, dadas las restricciones, incluso si eso significaba una cooperación pasiva con el poder ocupante. Gran Bretaña animó al gobierno en el exilio a organizar sus propias fuerzas armadas y le proveyó armas y equipos necesarios. Pero en julio de 1940, Churchill estableció el Ejecutivo de Operaciones Especiales, el EOE, diseñado para fomentar la resistencia en la Europa ocupada. Pronto agentes y radiooperadores, tanto hombres como mujeres, llegaban en paracaídas, junto con armas y explosivos, transportados por aviones ligeros o desde el mar. Su misión era ligar y coordinar las actividades de los grupos de la resistencia, usualmente desordenados. Muchos sufrían muerte y tortura, al igual que aquellos a quienes ayudaban. El servicio ultramarino de la BBC también mantenía la esperanza en los territorios ocupados europeos. En transmisiones en todos los idiomas, solía emitir mensajes cifrados de la resistencia. Pero el hecho de que Gran Bretaña estuviera atacando, y no solo a la defensiva, era importante. El comando de la Real Fuerza Aérea gradualmente empezó a hacer esto con creciente intensidad a medida que se construían más aviones. Eso porque había una nueva generación de bombarderos pesados que entraron en servicio a comienzos de 1941, como este Short Stirling, con un rango más significativo y con mayor capacidad de carga. Los Avro Manchester de 2 motores, precursores de los famosos Lancaster, eran de la misma cosecha. Pero Churchill, en junio de 1940, concibió otra manera de responder a través de una fuerza selectiva, los comandos, algunos de los cuales fueron entrenados como paracaidistas para conducir ataques aéreos. Los bombarderos Whitley se utilizaron para su lanzamiento. Pronto los paracaidistas se convirtieron en la punta de lanza de las invasiones aliadas. El grueso de los comandos se utilizaba para atacar las costas de la Europa ocupada. Típico de estas operaciones fue el ataque llevado a cabo sobre el puerto noruego de Vago a finales de diciembre de 1941. Luego de un bombardeo aéreo y por mar, los comandos retornaron a su portaaviones y lucharon una amarga batalla con la guarnición alemana. Destruyeron el cuartel general alemán y otras instalaciones militares. Después fueron reembarcados con más de 100 prisioneros alemanes y un grupo de jóvenes locales que quería unirse a las fuerzas libres de Noruega. Estos ataques fueron otro medio de mantener las esperanzas de la Europa ocupada.
y también ayudaron a perfeccionar las técnicas de la guerra anfibia. Pero desde junio de 1940, las fuerzas británicas y del Imperio estaban involucradas en otra campaña contra los ejes del poder, especialmente Italia. En el Mediterráneo, la Marina Real batallaba con la Marina y la Fuerza Aérea Italiana. En tierra, los ejércitos daban la batalla en las arenas del desierto en Egipto y Libia. Aún así, el 18 de agosto, el Comando de Guerra de la Real Fuerza Aérea se sentía presionado. El daño a los campos aéreos estaba afectando también el sistema de control y de mando. Más graves eran las víctimas en la Real Fuerza Aérea. La intensidad de la batalla estaba reduciendo gradualmente el Comando de Guerra. Mientras sus pérdidas eran solo la mitad de las de la Luftwaffe, su menor tamaño significaba una pérdida irreparable. La provisión de repuestos no era el principal problema. Gracias a los esfuerzos del magnate periodístico Lord Beaverbrook, quien al comienzo del año había sido asignado para dirigir la fabricación de aviones y cuyo hijo era piloto de guerra, la producción de aviones se equiparaba a las pérdidas. Pero más de 150 pilotos habían muerto o estaban gravemente heridos. Y esto era serio. El entrenamiento de los nuevos no se igualaba a las pérdidas. Aquellos que aún podían volar estaban cada vez más agotados por tener que estar de sol a sol y volar más de 4 veces al día. Churchill reconocía muy bien la presión que soportaban, pero también el hecho de que si perdían la batalla, Gran Bretaña caería. El 20 de agosto hizo su famoso discurso. Nunca en la historia de un conflicto humano, tantos le debieron tanto a tan pocos. Los alemanes también sufrían, especialmente por la pérdida de bombarderos. Consecuentemente, desde el 24 de agosto, comienzo de la tercera fase de la batalla, la Luftwaffe empezó a enviar una proporción creciente de bombarderos con la esperanza de cortar a la Real Fuerza Aérea en el aire. Al día siguiente, una fuerza especial que incluía los barcos Rey Jorge V y Rodney pudieron emparejarse con el Bismarck y hundirlo. Sin embargo, el príncipe Eugenio siguió su camino, llegando a Brest el 1 de junio. El hundimiento del Bismarck dio a los ingleses algo de qué alegrarse en un momento tan difícil.
En julio de 1941, Roosevelt dio un paso más adelante desplegando la Marina a Islandia para reemplazar a la guarnición británica. Esto dio la excusa para escoltar los barcos norteamericanos hasta ese extremo. Entonces, en agosto de 1941, se produjo la histórica reunión entre Churchill y Roosevelt en la bahía de Placentia, sobre la costa canadiense de Newfoundland. Churchill, que venía navegando por el Atlántico en el barco Príncipe de Gales, esperaba obtener de Roosevelt el acuerdo para entrar a la guerra en forma inmediata. En esto fue decepcionado, pero el presidente norteamericano acordó hacerlo si los japoneses atacaban posiciones británicas en el Extremo Oriente. Sin embargo, de esta reunión surgió la Carta del Atlántico. Esto no solo definía los objetivos de la guerra para las democracias occidentales, acentuando que no tenían deseo de ganar territorio, pero también llamando a otras naciones a cooperar para asegurar una paz duradera. Estas fueron las bases para la fundación de las Naciones Unidas de hoy. Pero mientras los ingleses se animaban con el apoyo creciente de Roosevelt, las perspectivas de las gentes de la Europa ocupada por Alemania eran negras. Polonia pasaba lo peor, habiendo prácticamente dejado de existir como Estado bajo el régimen de hierro de Hans Frank, el gobernador alemán. Los judíos eran perseguidos y condenados a vivir en guetos, en los cuales gradualmente se morían de hambre. Estos jóvenes fueron capturados tratando de introducir comida en el gueto de Varsovia. El temor de sus caras refleja los castigos que pueden esperar. En forma creciente, los nazis empezaban a utilizar a los judíos para trabajos de esclavos. Así los transportaban en tren, usualmente pasando días en vagones. Estos incluyeron 2 ataques de la aviación italiana. Mussolini quería mostrar su solidaridad con su aliado del norte. Estos ataques fueron desastrosos para los italianos, que perdieron 13 de sus pequeños contingentes de aviación en la segunda ocasión. Pero ahora los británicos sufrían un castigo peor. Los bombarderos alemanes habían sufrido tanto de día que se concentraron en ataques nocturnos que se hicieron más largos con la entrada del invierno. Noche tras noche, los bombarderos alemanes destruían las ciudades británicas. Londres se vio atacada todas y cada una de las noches hasta el 12 de noviembre. Coventry, un centro de la industria de municiones, fue totalmente destruida en una noche. La Luftwaffe también atacó blancos tan distantes como Edimburgo y Glasgow. A medida de que 1940 cedía el paso a 1941, los ataques continuaban en forma inmisericorde. La moral permanecía alta. Aún así, muchos londinenses se vieron obligados a dormir en las estaciones del metro. La destrucción afectó todos los aspectos de la vida y mucha gente murió o recibió heridas. Solamente en los 2 primeros meses murieron 15.000 londinenses.
Otros miles se encontraron sin hogar y con la pérdida de sus posesiones. Sin embargo, el espíritu se mantenía alto. Una razón para esto era que el comando de guerra se mantenía atacando a Alemania. En ese momento, sin embargo, los bombarderos ingleses, al igual que los alemanes, solo podían llevar una carga limitada y no había suficientes como para causar una gran impresión. Los ingleses eran capaces de mantener su espíritu gracias a su rey, Cristian X, quien rehusó abandonarlos y conducía diariamente su caballo por las calles de Copenhague. El rey Leopoldo de Bélgica, que se aprecia aquí en una parada militar antes de la guerra, también permaneció con su pueblo, pero como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se consideraba a sí mismo como prisionero de guerra. Bélgica estaba bajo el gobierno militar alemán, mientras los Países Bajos tenían administración civil. La reina Guillermina de Holanda, sin embargo, tuvo que buscar refugio en Inglaterra. Francia estaba parcialmente bajo ocupación militar alemana e italiana, pero el sur del país había recibido autonomía limitada. Esto se conoció como el gobierno de Francia Vichy. El régimen de Vichy estaba encabezado por el mariscal Henri Pétain, quien creía que acomodarse a los alemanes era el mejor camino para proteger a su pueblo. Él también era hostil a Gran Bretaña, pero los acontecimientos pronto convirtieron esto en un odio activo. La razón fue la flota francesa. La Marina Real, temerosa de caer en manos alemanas, atacó el 3 de julio de 1940 a los barcos franceses en los puertos de Mers el-Kebir y Orán, en el norte de África. El bombardeo no solo destruyó barcos, sino que tomó las vidas de más de 1000 marinos franceses. Hasta ahora, algunos franceses no han perdonado este acto a Gran Bretaña. En junio de 1940, justo antes de la rendición francesa, Charles de Gaulle había desembarcado en Gran Bretaña, declarando que lucharía. Gran Bretaña lo reconoció como líder de Francia Libre y estableció su propio gobierno en línea con otros gobiernos en exilio. También empezó a organizar en Inglaterra a las Fuerzas Armadas de Francia Libre. El gobierno de Vichy temía que las actividades de Gaulle harían las cosas más difíciles para el pueblo y por lo tanto se distanció de él. De Gaulle mismo empezaba a izar la bandera en los territorios franceses allende el mar, pero casi todos optaron por la Francia de Vichy. Consecuentemente diseñó un plan con los británicos para desembarcar en el puerto de Dakar, hoy Senegal, y someter a su control al África Occidental. La operación, montada a comienzos de septiembre de 1940, abortó cuando barcos franceses de Vichy impidieron el desembarco. Esperaba obtener de Roosevelt el acuerdo para entrar a la guerra en forma inmediata. En esto fue decepcionado, pero el presidente norteamericano acordó hacerlo si los japoneses atacaban posiciones británicas en el Extremo Oriente. Sin embargo, de esta reunión surgió la Carta del Atlántico. Esto no solo definía los objetivos de la guerra para las democracias occidentales, acentuando que no tenían deseo de ganar territorio, pero también llamando a otras naciones a cooperar para asegurar una paz duradera. Estas fueron las bases para la fundación de las Naciones Unidas de hoy. Pero mientras los ingleses se animaban con el apoyo creciente de Roosevelt, las perspectivas de las gentes de la Europa ocupada por Alemania eran negras. Polonia pasaba lo peor, habiendo prácticamente dejado de existir como Estado bajo el régimen de hierro de Hans Frank, el gobernador alemán. Los judíos eran perseguidos y condenados a vivir en guetos, en los cuales gradualmente se morían de hambre. Estos jóvenes fueron capturados tratando de introducir comida en el gueto de Varsovia. El temor de sus caras refleja los castigos que pueden esperar.
En forma creciente, los nazis empezaban a utilizar a los judíos para trabajos de esclavos. Así los transportaban en tren, usualmente pasando días en vagones para ganado, a uno cualquiera de los campos de concentración que fueron construidos, sin proveerles agua ni alimentos antes de llegar a su destino. Pronto les esperaba una suerte peor, la exterminación. El resto de Checoslovaquia también soportaba las durezas de la ocupación alemana con todas las maniobras del poder nazi. A la cabeza estaba el frío, cruel y eficiente Reinhard Heydrich, quien tenía el título oficial de protector de Bohemia y Moravia. Noruega estaba gobernada por un comisario del Reich. Pero el campo lo hacía en gran parte un nazi noruego, Vidkun Quisling, que es real, aún hoy la más grande del mundo y todavía razonablemente intacta. Sin embargo, con Italia en la guerra, los barcos no podían desviarse por el Mediterráneo hacia lugares protegidos. Italia contaba con una flota formidable y Mussolini estaba decidido a que el Mediterráneo fuera su escenario. Hitler emitió su directiva formal para la invasión de Inglaterra, Operación León Marino. A mediados de julio, justo antes de hacer su oferta de paz, se utilizarían 20 divisiones. Desembarcarían en un frente amplio sobre la costa sur de Inglaterra. Una vez en tierra, avanzarían hacia el norte para rodear a Londres. Hitler reconocía, sin embargo, que la invasión solo tendría éxito si tenía la total supremacía aérea sobre las áreas de invasión. Así, mientras el ejército reunía barcazas de toda Europa y ensayaba su cruce por el canal, la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, lo hacía también para destruir la Real Fuerza Aérea. Pero el gran almirante Erich Raeder, comandante naval en jefe, aquí inspeccionando una de sus tripulaciones, se quejó de que sus barcos no podían garantizar la seguridad de tan amplio frente contra el poder de la Marina británica. Mientras el ejército y la marina discutían, la Luftwaffe, bajo las órdenes de un impaciente Göring, inició rápidamente sus planes y se preparó para dar el primer golpe sobre Gran Bretaña. Hugo Sperl, con el cigarro, comandaría una de las dos flotas aéreas con base en Francia y los Países Bajos. Albert Kesselring, la otra. El 10 de julio, incluso antes de que Hitler emitiera su directiva de invasión, la Luftwaffe inició lo que se conocería como la Batalla de Gran Bretaña. 70 aviones alemanes bombardearon los muelles de Cardiff al sur de Gales. El daño causado era una muestra de lo que habría de venir. De ahí en adelante, por el resto del mes, la Luftwaffe, atacando sus barcos, intentó retar a la Real Fuerza Aérea a batallas aéreas sobre el canal. La Real Fuerza se rehusó a desplegarse completamente. El mariscal del aire, Sir Hugh Dowding, que dirigía el comando aéreo, sabía que sus 600 bombarderos debían enfrentar 2.500 aviones alemanes. La provisión de repuestos no era el principal problema. Gracias a los esfuerzos del magnate periodístico Lord Beaverbrook, quien al comienzo del año había sido asignado para dirigir la fabricación de aviones y cuyo hijo era piloto de guerra, la producción de aviones equiparaba a las pérdidas.
Pero más de 150 pilotos habían muerto o estaban gravemente heridos. Y esto era serio. El entrenamiento de los nuevos no se igualaba a las pérdidas. Aquellos que aún podían volar estaban cada vez más agotados por tener que estar de sol a sol y volar más de 4 veces al día. Churchill reconocía muy bien la presión que soportaban, pero también el hecho de que si perdían la batalla, Gran Bretaña caería. El 20 de agosto hizo su famoso discurso. Nunca en la historia de un conflicto humano, tantos le debieron tanto a tan pocos. Los alemanes también sufrían, especialmente por la pérdida de bombarderos. Consecuentemente, desde el 24 de agosto, comienzo de la tercera fase de la batalla, la Luftwaffe empezó a enviar una proporción creciente de bombarderos con la esperanza de cortar a la Real Fuerza Aérea en el aire. Las pérdidas de la Real Fuerza Aérea empezaron a crecer, casi hasta equipararse con las de la Luftwaffe. Los bombarderos alemanes ahora cruzaban el canal a bajo nivel para escapar a los radares, elevándose al pasar a la costa y colisionando luego con Spitfires y huracanes. Estos éxitos se debían en gran medida a un nuevo radar que podía detectar submarinos sobre la superficie en un rango de 3 millas. También se enviaron navíos de escolta a Islandia para proveer mejor protección y cobertura a las caravanas. Y la Marina Real Canadiense, aunque pequeña, también se expandía rápidamente para jugar su parte. El más grande avance tuvo lugar el 8 de mayo, cuando el U-110 de Julius Lemp fue obligado a rendirse ante el destructor Bulldog. Un abordaje se las ingenió para capturar la máquina Enigma de Lemp y los códigos antes de que fueran destruidos. Eso quería decir que los mensajes cifrados pudieron leerse y las caravanas se orientaron hacia las concentraciones mayores de submarinos. El primer momento feliz, como se llamaba a los submarinos, había terminado. Sin embargo, sobre la superficie se mantenía la amenaza alemana. El 18 de mayo, partieron del puerto polaco de Gdynia los barcos Bismarck y el crucero pesado Príncipe Eugenio. 3 días después, la Real Fuerza Aérea los detectó anclados en Bergen, Noruega. Luego entraron en el Atlántico Norte. La flota británica, incluyendo el HMS Hood, que había sido por mucho tiempo el símbolo de la Marina Real, partieron con el objetivo de interceptarlos en el estrecho de Dinamarca, entre Groenlandia e Islandia. El 24 se hizo contacto, pero el Bismarck se adelantó, hundiendo al HMS Hood en un breve encuentro.
Los dos barcos alemanes se separaron y los ingleses perdieron contacto. Para continuar la cacería se enviaron refuerzos hacia Gibraltar. El 26, un Catalina de la Real Fuerza Aérea detectó el Bismarck a 700 millas al occidente de Brest. Noche tras noche, los bombarderos alemanes destruían las ciudades británicas. Londres se vio atacada todas y cada una de las noches hasta el 12 de noviembre. Coventry, un centro de la industria de municiones, fue totalmente destruida en una noche. La Luftwaffe también atacó blancos tan distantes como Edimburgo y Glasgow. A medida de que 1940 cedía el paso a 1941, los ataques continuaban en forma inmisericorde. La moral permanecía alta. Aún así, muchos londinenses se vieron obligados a dormir en las estaciones del metro. La destrucción afectó todos los aspectos de la vida y mucha gente murió o recibió heridas. Solamente en los 2 primeros meses murieron 15.000 londinenses. Otros miles se encontraron sin hogar y con la pérdida de sus posesiones. Sin embargo, el espíritu se mantenía alto. Una razón para esto era que el comando de guerra se mantenía atacando a Alemania. En ese momento, sin embargo, los bombarderos ingleses, al igual que los alemanes, solo podían llevar una carga limitada y no había suficientes como para causar una gran impresión. Aún así, cada ataque sobre Alemania era visto por el pueblo británico como si estuviera respondiendo a lo que recibía. Esos ataques enfurecieron a Hitler, que amenazó con desaparecer las ciudades británicas. Sufrirán ataques continuos a mayor escala. Erradicaremos sus ciudades. Los ataques sobre Gran Bretaña continuaron hasta mayo de 1941. En ese momento, Hitler había volcado su atención al oriente. Aún así, no terminó sin ruido. El último ataque, la noche del 10 al 11 de mayo, fue contra Londres. Hubo más de 3.000 víctimas. Un tercio de las calles se vieron afectadas en su tránsito por las bombas. Y más de 150.000 familias se encontraron sin gas ni electricidad. Bombarderos. Consecuentemente, desde el 24 de agosto, comienzo de la tercera fase de la batalla, la Luftwaffe empezó a enviar una proporción creciente de bombarderos con la esperanza de cortar a la Real Fuerza Aérea en el aire. Las pérdidas de la Real Fuerza Aérea empezaron a crecer, casi hasta equipararse con las de la Luftwaffe. Los bombarderos alemanes ahora cruzaban el canal a bajo nivel para escapar a los radares, elevándose al pasar a la costa y colisionando luego con Spitfires y huracanes. Sin embargo, la noche del 20 de agosto,
Un bombardero lanzó bombas sobre Londres en forma inadvertida. La noche siguiente, la Real Fuerza Aérea retalió bombardeando Berlín. Era el comienzo de una campaña que costaría a ambos grandes pérdidas, tanto en el aire como en tierra. La Luftwaffe empezó a bombardear a Londres inicialmente tanto de día como de noche. Con pérdidas en la aviación casi iguales a los alemanes y con los ataques masivos a blancos civiles, parecía a los británicos que la invasión era inminente. En la tarde del 7 de septiembre se envió por código la palabra Cromwell. Todas las unidades desplegaron sus posiciones defensivas, preparados para lo inevitable. Cierto, Hitler pretendía invadir en ese momento, pero al darse cuenta de que la Real Fuerza Aérea aún tenía capacidad de respuesta, el 10 de septiembre pospuso la invasión hasta el 24. El 15 llegó el clímax de la batalla de Gran Bretaña. Göring, a diferencia de Hitler, creía que la Real Fuerza Aérea estaba a punto de derrumbarse y ordenó ataques masivos a Londres. Inevitablemente, estos atraerían a los últimos bombarderos de la Real Fuerza Aérea para ser destruidos. También se expandía rápidamente para jugar su parte. El más grande avance tuvo lugar el 8 de mayo, cuando el U-110 de Julius Lemp fue obligado a rendirse ante el destructor Bulldog. Un abordaje se las ingenió para capturar la máquina Enigma de Lemp y los códigos antes de que fueran destruidos. Eso quería decir que los mensajes cifrados pudieron leerse y las caravanas se orientaron hacia las concentraciones mayores de submarinos. El primer momento feliz, como se llamaba a los submarinos, había terminado. Sin embargo, sobre la superficie se mantenía la amenaza alemana. El 18 de mayo, partieron del puerto polaco de Gdynia los barcos Bismarck y el crucero pesado Príncipe Eugenio. 3 días después, la Real Fuerza Aérea los detectó anclados en Bergen, Noruega. Luego entraron en el Atlántico Norte. La flota británica, incluyendo el HMS Hood, que había sido por mucho tiempo el símbolo de la Marina Real, partieron con el objetivo de interceptarlos en el estrecho de Dinamarca, entre Groenlandia e Islandia. El 24 se hizo contacto, pero el Bismarck se adelantó, hundiendo al HMS Hood en un breve encuentro. Los dos barcos alemanes se separaron y los ingleses perdieron contacto. Para continuar la cacería se enviaron refuerzos hacia Gibraltar. El 26, un Catalina de la Real Fuerza Aérea detectó el Bismarck a 700 millas al occidente de Brest. Torpederos pez espada desde el carguero Oak Royal pudieron afectar su engranaje y hacerlo disminuir de velocidad. Al día siguiente, una fuerza especial que incluía los barcos Rey Jorge V y Rodney pudieron emparejarse con el Bismarck y hundirlo. Sin embargo, el Príncipe Eugenio siguió su camino, llegando a Brest el 1 de junio. El hundimiento del Bismarck dio a los ingleses algo de qué alegrarse en un momento tan difícil. En julio de 1941, Roosevelt dio un paso más adelante, desplegando la nave una vez más. No había ningún deseo de involucrarse en una nueva guerra europea. El primer ministro británico Winston Churchill sabía, sin embargo, que Gran Bretaña y su imperio no podían ganar la guerra solos. Necesitaban la intervención norteamericana. Churchill fincó sus esperanzas en el presidente Franklin Delano Roosevelt.
Roosevelt admiraba a Churchill y compartía su interés por los asuntos navales, ya que en 1917 había sido secretario adjunto para la Marina. Tenemos que obrar también. Roosevelt también era un realista y creía que al igual que en 1917, su país se vería involucrado en el conflicto. Sabía también que tenía que trabajar duro para preparar a la opinión norteamericana. Yo soy un pacifista, pero creo que usted y yo actuaremos juntos para proteger y defender nuestra ciencia, nuestra cultura, nuestra libertad americana. En julio de 1940, Roosevelt puso en marcha una expansión masiva de la Marina, que incluía un programa de construcción de barcos mayores. En agosto, el Congreso acordó que él podría llamar a la Guardia Nacional y otras reservas para un año de servicio activo. En septiembre, se introdujo una conscripción limitada para las Fuerzas Armadas, decidiendo mediante sorteo el número de soldados. El primer número, sacado por el secretario de Guerra, es la serie número 153. En medio de esto, Roosevelt finalmente cedió a algunas de las demandas de Churchill. A cambio del uso de las bases navales británicas en el Caribe, los Estados Unidos proveerían a Gran Bretaña de 50 destructores de la Gran Guerra y otras cosas. Los 4 destructores fueron cruciales en la batalla del Atlántico, y la tripulación de la Marina Real empezó a ponerlos en marcha a los pocos días de firmado el acuerdo. Al igual que en la Primera Guerra, algunos norteamericanos se presentaron como voluntarios para luchar por los británicos. 7 pilotos norteamericanos lucharon en la batalla de Inglaterra. Ayudaron a formar el Escuadrón Águila de la Real Fuerza Aérea. Sin embargo, lo que empezó a conmover a la opinión norteamericana